Amén y amén y amén. Vamos a compartir y reflexionar en esta mañana en tres pasajes de la Escritura, en tres capítulos, ¿no? En el Salmo capítulo 90, vamos a comenzar por allí, versículo 1 y 2, y luego vamos a leer el versículo 12. Entonces el Salmo 90, capítulo 90, versículo 1 y 2, y luego el versículo 12 también vamos a estar leyendo. Dice así: el Señor, dice, esto lo escribe Moisés, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, traigamos sabiduría. Este versículo es muy interesante, muy bonito, ¿no? Podemos vivir la vida y no adquirir sabiduría. Moisés llevaba ya varios añitos caminando en el desierto. Entendía que los más robustos iban a vivir hasta los 80, 70, 80 años. Este mismo capítulo lo narra. Él vivió hasta los 120, vivió mucho más. Pero él entendía de que era importante poner atención a los días y a los tiempos que se están viviendo. Él pone énfasis y dice: Señor, enséñanos a contar, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos la forma, la estrategia, a poner atención a los días, al día a día que cada uno de nosotros está viviendo. Cada día trae su propio afán, dice la palabra también. Habla del día. Y la importancia es que cada día, la huella que va dejando, o la enseñanza que pueda ir dejando en cada una de nuestras vidas. Cada día no es igual, un día no es igual al otro. Eso ya tú y yo lo sabemos, tú y yo estamos conscientes de eso. Por más que lo planifiquemos, por más que nos organicemos, ningún día es igual al otro. Pero hay días y días, y estos días que estamos viviendo son días diferentes tal vez a cualquier día en la historia que tú y yo hayamos vivido. Son días muy diferentes. La historia nunca, al menos en mis 48 años, 49 años, no había vivido una experiencia como la que estamos viviendo ahora. Nunca habíamos vivido una crisis mundial, a menos en primera persona, y sufriéndolo en carne propia. Siempre nos habíamos enterado de cosas que están ocurriendo en otros lugares, en otras latitudes. Siempre el problema lo tenían los demás. Pero de la noche a la mañana ha ocurrido esto, algo global, algo que está afectando a todos los continentes, no está respetando estatus social, no está respetando si son países desarrollados, subdesarrollados, tercermundistas, no está respetando absolutamente nada. Simplemente ha venido, se ha instalado. Son días diferentes, son días totalmente raros, son días que todos dicen, ¿pero qué está ocurriendo? Son días que están llenos de preguntas, llenos de incertidumbres, ¿no? Tienen muchas preguntas a vida y por haber. La gente está llenándose de preguntas, intentando encontrar respuestas. Mira hacia el cielo, mira a Dios, intentando encontrar una respuesta a lo que está ocurriendo. Intenta también encontrar sentido a lo que está ocurriendo. Y Moisés muy bien lo dice. Es importante contar y vivir el día a día. Pero el día a día no se vive como cualquier otro. Enséñanos, dice el Señor. Tenemos que aprender. Enséñanos, Señor, la forma. Enséñanos de tal modo a vivir estos días, de tal manera vivir estos días, ¿no? De contar este día a día, de vivir esta experiencia que este día nos ha preparado, porque este día lo ha hecho el Señor. Que traigamos a nuestro corazón, traigamos sabiduría. Hay algo que aprender. La sabiduría nos habla de que hay algo que aprender, hay algo de lo cual tenemos que enterarnos, hay una experiencia que tenemos que vivir, hay algo nuevo que tenemos que experimentar. Enséñanos, Señor, enséñanos. Las preguntas del día a día, esta enseñanza, este proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Que estamos viviendo de la mano de Dios, no es para que pongamos la mirada y busquemos la respuesta en cualquier lugar. Es un trato directo de Dios con la raza humana, es un trato directo de Dios con su iglesia también. No lo vamos hay que reconocerlo, no lo vamos a negar, ¿no? Algunos lo ven como un juicio, algunos lo ven como un castigo, pero déjenme decirle, esto es simplemente un trato de Dios con cada uno de nosotros, donde Él está procurando que pongamos nuestra mirada hacia el cielo y podamos vivir estos tiempos de una manera diferente, ¿no? Y podamos vivirlo en sabiduría. Moisés, cuando comienza este salmo, él comienza declarando algo muy sabio. Él comienza hablando del fundamento, algo que él había aprendido a través de la experiencia.
Él ya llevaba un tiempo caminando y había visto la mano de Dios obrando milagros, había vivido el trato de Dios en su vida. Es un hombre que pasó muchas experiencias, y si la mayoría de vosotros seguramente ya lo sabéis. Un hombre criado durante un determinado tiempo en la cultura egipcia, otro tiempo criado en el desierto, totalmente una vida de incertidumbre. Sale del palacio para ir a cuidar ovejas, y no suyas, sino que las ovejas de su suegro Jetro, y está allí buscando la vida hasta cuando Dios le sale al encuentro en esa hermosa zarza que ardía y no se apagaba, ¿no? Y Dios le llama para comisionarlo a un nuevo proyecto, que es liberar al pueblo de Israel, y ahí se pasa otros 40 años liberando al pueblo. Si os dais cuenta, hay muchos tiempos que vive Moisés, vive diferentes épocas, vive diferentes tiempos, y en cada uno de ellos él iba aprendiendo, iba viviendo nuevas experiencias, pero iba aprendiendo de ellas. Y el gran problema de cada uno de nosotros es que nosotros no vivimos, no aprendemos de las experiencias, volvemos a tropezar siempre con la misma piedra, volvemos otra vez a equivocarnos en las mismas situaciones, y no logramos asentar nuestros principios, nuestras convicciones, ¿no? en torno al Señor. Moisés, ¿por qué lo enfrenta? Lo enfrenta porque hay una certeza, hay una convicción en su corazón. ¿Cuál es esa convicción? El versículo 1 es el que nos está diciendo. Él dice: Señor, tú has sido nuestro refugio, dice, de generación en generación. Él era capaz de mirar hacia el pasado, era capaz de mirar a la historia que él había vivido de manera personal, pero también él veía la historia del pueblo al cual él estaba conduciendo, y él veía que Dios había estado presente en cada época, en cada etapa de su tiempo. En cada generación el Señor había sido el refugio, había sido el protector, había sido el guardián, ¿no?, de cada uno de ellos. Dios había estado guardándolos cuando ellos menos lo sospechaban, cuando ellos menos lo entendían, cuando ellos menos lo comprendían. Estaba Dios allí cubriéndoles, guardándoles, cuando ellos tal vez eran inconscientes de todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, él lo entiende muy bien. Cuando Dios se le revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como ese Dios de sus patriarcas, como el Dios de las antiguas generaciones, y que ahora ellos estaban allí viviendo una nueva experiencia como pueblo de Israel, y Dios estaba dispuesto ahora a esta generación también revelárseles para liberarles. De hecho, el domingo pasado recordábamos la Pascua, ¿no?, de esa hermosa ceremonia, de ese hermoso tiempo cuando Dios liberó al pueblo de Israel, lo liberó de Egipto. Dios lo libera a través después de esa experiencia, ¿no?, pascual, por decirlo de alguna manera. Pasan y salen en libertad, pero son experiencias que habían marcado la vida de este Moisés, y había visto a Dios, y cuando ponía una mirada y miraba, hacía una mirada retrospectiva, él decía: Señor, es que tú has sido nuestro refugio, has sido nuestro escondedero, has sido el lugar donde nos hemos cubierto en medio de la dificultad. Y seguramente venía a su imagen, ¿no?, los años tal vez que pasó su pueblo como esclavo en Egipto, pero aún en medio de su esclavitud, Dios estaba ocupando ese imperio, lejos de la explotación y todo, estaban siendo refugiados y protegidos por Dios. ¿Y qué decir cuando vino hambruna en los tiempos de José, y Dios emplea a José y emplea a Egipto para poder proveer de alimento a toda su familia, a Jacob y a todos los que con él estaban, ¿no? En los tiempos en que Dios fue refugio para Abraham, qué sé yo, muchas historias, ¿no?, que estaban allí en el consciente, estaban allí en su consciente, en el consciente colectivo, y que él conocía y que él sabía, y veía que Dios había estado refugiándoles y cuidándoles en cada una de las crisis, en cada una de las épocas en las que ellos habían vivido y que ellos habían experimentado. Y aún es más, porque él dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, dice, ¿no? Y pone el reloj histórico, lo pone hacia la eternidad, cuando nada existía, ¿no? Allí estabas tú, le dice. Dios ya estaba, Dios ya existía. En otras palabras, le está diciendo: es que a ti nada, Señor, te ha sorprendido. A ti nada te ha pillado, ¿no? Nada te ha pillado desprevenido. Por el contrario, antes que todo tú ya eras. Tú has acompañado la historia. Tú ya estabas antes que nosotros como pueblo nos formásemos. Tú ya estabas y fuiste nuestro refugio. Y en la eternidad tú pensaste en nosotros. Tú diseñaste un plan de protección para nuestra vida y has estado allí trabajando y has estado obrando. Enséñanos, Señor, a tener sabiduría en todo esto. La sabiduría siempre nos empuja a recordar de dónde venimos, de quién dependemos, en quién confiamos y quién ha sido nuestro refugio en medio de nuestra crisis.
¿Sabes? Cuando miramos nuestra propia vida, ¿no? Desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, tal vez antes de nosotros nacer, antes que nuestros padres tal vez lo pensaran, seguramente cada uno de nosotros tiene una historia, como el pueblo de Israel, ¿no? Tiene una historia de desamor, historia de desencuentro, historias frustrantes, historias violentas seguramente, pero en cada una de las etapas, incluso tal vez cuando estabas en el vientre de tu madre, aún allí hubieron etapas y conflictos, pero allí estaba Dios cubriendo, protegiendo, y Él es el que nos ha protegido desde antes de nacer, hasta que hemos nacido, ¿no? Y hemos vivido y hemos crecido y estamos hoy aquí. Él ha sido nuestro refugio. Eso es sabiduría, es poder ver en los días, en medio de nuestros días, es poder verlos y ver a Dios presente, actuando, siendo nuestro refugio. El Salmo 121, versículo 1 y 2, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. Muchos dicen que este es uno de los salmos de David, que David miraba a los montes, pero de pronto decía, no. Los montes eran los lugares donde se ofrecían sacrificios. Los montes eran los lugares donde la gente se encontraba con sus deidades, se encontraba con sus dioses. Y la mayoría de los ídolos estaban también allí en los dioses. Allí en los montes. Y David alzaba sus ojos y miraba los montes, los lugares de adoración, los lugares de encuentro, los lugares de intimidad, allí de comunión con los diferentes dioses. Pero él se preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No? Y él miraba más allá de esos montes. Él decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si os dais cuenta, David no está poniendo su mirada en los dioses terrenales. Él no está poniendo su mirada y buscando respuesta en los dioses terrenales a todo lo que a él está ocurriendo. Él no está buscando una explicación a nivel terrícola, a nivel humano. No. Él no está mirando en eso. Él está poniendo su mirada en lo eterno, está poniendo su mirada en el cielo, está poniendo su mirada más allá de donde estaban esos montes. La mayoría de nosotros buscamos respuestas en los montes que nos rodean. La gente hoy por hoy está especulando y buscando respuestas a todo lo que ha ocurrido, una respuesta para salir de la crisis, para poder sobrellevar la crisis, para poder sobrellevar las situaciones, para encontrar una explicación a todo. Ponemos la mirada en los montes, a la información, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor, la información que nos dan las noticias, a ver si por fin llega una buena noticia. Y es frustrante porque hasta el día de hoy no tenemos buenas noticias y tampoco son no auguran un muy buen porvenir las noticias que están allí. Luego miramos y consultamos de diversos medios para encontrar respuestas, pero todo eso es a nivel humano. A nivel humano no hay una respuesta a todo lo que estamos ocurriendo. Pueden haber diferentes explicaciones, pero al final esto es como un prisma. Cada uno tiene una mirada diferente de la cara del prisma de una misma realidad que cada uno está viviendo. Esta realidad tiene tantas caras que cada uno las mira y las interpreta de una forma determinada, de una forma tal vez hasta preconcebida, con prejuicios también en su interior, ¿no? Perdiendo toda objetividad de lo que puede haber allí. Cada uno la interpreta, pero la respuesta no está en los montes. La respuesta no la tiene allí la medicina, la respuesta que al final pueda satisfacernos, que pueda darnos tranquilidad, que pueda darnos paz, que pueda hacernos sentir confortables, que pueda hacernos sentir seguros. Esa respuesta que estamos buscando no la encontramos en los montes. David dice, mi socorro viene de Jehová. Y al igual que Moisés, tira la historia hacia atrás y dice, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y no solamente lo ve como el Dios de la eternidad, sino que dice el Dios creador de todas las cosas. Él hizo el cielo y la tierra. Todo lo que hay depende de Él. En otras palabras, Él pone la mirada en el creador. Todas las respuestas humanas son humanas, todas las respuestas que podamos ver. Los montes representan todo lo terrenal, incluso hasta lo diabólico, ¿no? Toda la sabiduría diabólica, humana que pueda brotar. Pero la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, la verdadera respuesta viene de quien hizo los cielos y la tierra. Por eso que nuestra mirada no puede llegar simplemente no puede posicionarse para encontrar respuesta, para encontrar alivio, para encontrar paz. Aquí en la esfera humana, en la esfera terrenal, nuestra mirada tiene que ir al cielo, nuestra mirada tiene que ponerse en el Señor, nuestros oídos tienen que abrirse a lo que el cielo quiere decirnos,
Nuestro corazón tiene que abrirse y prepararse a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Tenemos que poner nuestra mirada allí, porque nuestro socorro viene de allí. De allí viene el socorro, de allí viene. Tal vez la crisis no va a acabar y tal vez se va a perpetuar en el tiempo, pero hay un socorro. El socorro no tiene que ver con salir de la situación, el socorro tiene que ver con saber experimentar y enfrentar la crisis en victoria, que podamos estar en el horno de fuego, tal vez de la crisis, y no sufrir daño alguno, como lo sufrieron los amigos de Daniel, ¿no? Que aprendíamos tiempo atrás, que en medio de la crisis ellos entraron allí, ni aún el pelo se quemó, ni aún sus ropas se quemaron. Eso es poner la mirada en el Señor, ¿no? Y que el socorro viene de Él, porque Él no quita los problemas, Él nos ayuda a enfrentar cada situación y enfrentarla en victoria. Por eso que David no ponía sus ojos allí simplemente sobre los montes, esos montes que están al alcance de cualquier persona, esos montes accesibles para muchos. No, su mirada está puesta en el Creador del cielo, el cielo y de la tierra. Contar sabiduría y buscar la sabiduría es poner la mirada en el cielo, abrir los oídos a lo que Dios quiere decirnos en medio de toda esta situación. No dejarnos de sacar cuentas tal vez y especular. Y no, lo concreto, lo real y lo verdadero está en Dios, porque Él dijo que Él era la verdad y era la vida. Eso fue lo que dijo Jesús. No es simplemente Él no nos vende humo, no nos vende una utopía, no nos vende un sueño como un calmante simplemente para aquietarnos ni nada más. No, Él tiene respuestas verdaderas, respuestas concretas que traen calma y que traen paz a cada uno de nuestros corazones. El último salmo es el Salmo 23, un salmo muy conocido, pero solamente quiero leer el versículo 3. Versículo 3. Bueno, el 2 y el 3, ya siempre me entusiasmo y leo un poquito más. El 2 y el 3. Confortará mi alma, dice. Perdón, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, dice. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese mismo David que ponía su mirada más allá de los montes. Los montes no le daban respuesta. Ponía la mirada en el Creador, ponía su mirada en el Señor. Está escribiendo también en medio de la crisis, en medio de la persecución, en medio de la situación que él está viviendo. Él está diciendo que el Señor es su descanso, que el Señor es su reposo, pero también dice que el Señor va a confortar su alma. Y me gusta este versículo, y fue un versículo que en estos días me estaba hablando, ¿no? Confortará mi alma. Cuando nuestra alma, cuando las fuerzas se acaban, cuando nuestra alma necesita consuelo, cuando nuestra alma necesita ánimo, cuando nuestra alma necesita bienestar, cuando nuestra alma se ha debilitado, cuando nuestra alma le carecen las energías, ¿no? Cuando nuestra alma no está bien, no se siente bien, necesita algo nuevo, dice la palabra, que Él confortará mi alma. Dios es el pastor. Un pastor está para guiar. El pastor es el que conduce. El pastor es el que lleva, el que dirige la vida, ¿no? Y qué diferente es cuando Dios guía nuestra vida. David y Moisés fueron personas que sus vidas fueron guiadas por Dios. Por eso que Moisés podía decir que Dios había sido su refugio de generación en generación, y él lo veía como un refugio sobre su vida. Por eso que David podía decir y gritar: alzaré mis ojos al cielo, porque de allí viene mi socorro. No solo los montes, sino que su socorro viene de Jehová del cielo, que hizo los cielos y la tierra, porque entendía que en su peregrinaje por esta tierra, su vida estaba siendo pastoreada, estaba siendo guiada por Dios, y por eso que nada le faltaba. Y en medio de ese pastorear, él tenía esas convicciones. Él entendía que el único que podía darle reposo a su vida era el Señor. ¿Dónde le da reposo? Junto a aguas de reposo, ¿no? Junto a aguas de reposo. Dice que le pastorea y en delicados pastos le trae descanso. ¿Qué es lo que necesitamos en estos días? ¿Cuánta escasez hay en estos días? La gente está aterrada, la gente está asustada, la gente está con temor en sus corazones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando todo esto? ¿Qué va a pasar cuando salgamos a la calle? ¿Qué va a pasar si podremos ir al centro comercial y movernos con la misma libertad? Han perdido el descanso, han perdido el reposo, ¿no? Han perdido la tranquilidad de su alma. Y eso es el reflejo de lo que vemos en nuestra sociedad, de gente cuyas almas no están en reposo, de cuyas almas no están viviendo un refrigerio,
de cuyas almas lo único que están buscando es distraer la mente. No sé si os dais cuenta. Distraemos la mente para mantenerla ocupada, nos decimos palabras positivas para mantener la mente ocupada y subirnos el ánimo, y buscamos de manera artificial, y permítanme y perdónenme también decirlo, y buscamos de manera artificial recuperar el buen ánimo, recuperar la confianza, recuperar la tranquilidad. Pero el salmista lo tenía claro, todo lo demás es artificial. El único que puede traer descanso, reposo y puede traer tranquilidad a nuestra alma es el Señor, es Jehová, es Dios, es Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz, Dios es nuestro reposo, Él es nuestra tranquilidad. Aprendamos sabiduría en estos días, aprendamos a mirarlo a Él, busquémosle a Él. Él confortará nuestra alma. Confortar es dar fuerza, energía, ¿no? A una persona que está cansada, debilitada, es dar consuelo, es dar ánimo. En medio de una dificultad, cuando la hemos pasado, eso es cuando es el confort, es que nuestra alma sea confortada, ¿no? Nuestra alma no es otra cosa que el asentamiento de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, ¿no? de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Nuestra mente, nuestro corazón también lo traducen algunos, pero necesitamos que ese ser que nosotros en nuestro interior necesitamos encontrar ese confort. Necesitamos encontrar esa paz. No importa lo que las noticias nos puedan decir, no importa la economía que podamos tener a nuestro alrededor. Nuestra economía no depende de ello, nuestra paz no depende de ello, nuestro consuelo no depende de ello, nuestro confort no va a depender de ello. La sabiduría está en que aprendamos a encontrar, ¿no?, el confort, la seguridad, la tranquilidad, el descanso, el reposo, como yo decía hace un momento, en el Señor. Porque Él está pastoreando, Él está guiando nuestra vida, Él está dirigiendo nuestra vida. Enséñanos, Señor, a dejarnos pastorear por ti. Esa debiera ser nuestra oración. Tal vez Moisés, de esto es lo que estaba hablando, de poder aprender de todas estas situaciones. Tal vez mientras él estaba en su desierto cuidando las ovejas de Jetro, por su mente pasarían un montón de cosas, lo que había perdido, lo que había dejado, la situación que había vivido, tal vez allí al lado de Faraón, ¿no? Viviendo muy bien, y de la noche a la mañana todo se había revuelto y ahora estaba en el desierto, y su mente un día tras otro, y durante 40 años él le dio vueltas hasta que un día Dios se le revela y él sale con el pueblo de Israel de Egipto y lo libera allí, ¿no? Y uno dice, wow, tantas cosas, tantas experiencias. ¿De qué le sirvieron? Le sirvieron porque se transformó en un hombre maduro, en un hombre contemple, un hombre usado por Dios, un referente en la historia, porque aprendió a vivir la vida, a enfrentar la crisis, mirando hacia el cielo, la aprendió a vivir con sabiduría, viendo al Dios eterno, descansando en Él, refugiándose en Él, dejándose pastorear por Él también. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude, que Dios me ayude a poder enfrentar estos días, a contarlos de tal forma que traigamos a nuestro corazón sabiduría. La clave está en que nuestra alma aprenda a tener y encontrar el refugio, aprenda a encontrar ese soporte, ese descanso en el Señor. Déjate de mirar a los montes, déjate de buscar respuestas alrededor, déjate de mirar esa información, lo único que hace es confundirnos, envenenarnos, engañarnos, manipularnos muchas veces, porque nada nos dice que eso realmente sea verdad. Pero Dios, con lo verdadero, con lo honesto, Él siempre va a traer una palabra que nos va a levantar, que nos va a sacar de nuestro estado, independiente de las circunstancias que vivamos a nuestro alrededor. Él va a seguir dándonos reposo, Él seguirá confortando nuestra alma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Que Dios siga guiando tu vida y mi vida, por amor de su nombre, y nos siga guiando en medio de la crisis, en medio de la situación y en medio de las circunstancias, nos pueda seguir guiando, ¿no?, y confortando nuestra alma. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre,